Antes, cada idea necesitaba años de aprendizaje, fuertes inversiones o un equipo completo, pero hoy solo necesito una visión clara. Google no ha hecho más que sacar herramientas de inteligencia artificial accesibles y útiles para casos de uso concreto, pero combinándolas es capaz de emprender un proyecto de un equipo completo de personas. Para comprobarlo, estaremos viendo el paso a paso para crear una aplicación completa, desde empezar por una idea, convertirla en una aplicación, publicarla e incluso cómo difundirla. Para hacerlo posible, estaremos utilizando NotebookLM para validar, buscar información, estructurar los prompts y que nos sirva como base. Luego usaremos Stitch para crear todo el prototipo de nuestra aplicación. Con esto iremos a Google AI Studio y Antigravity para hacer de nuestro prototipo una aplicación funcional y con backend, para que luego esta esté lista para publicarla en un servidor propio. Por último, también utilizaremos el modelo de Gemini 3 para apoyarnos en todo el apartado de lanzamiento y difusión. Todo el flujo que veremos lo podrás hacer hoy mismo y de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues empecemos por el primer paso. Vamos a comenzar construyendo el prototipo de nuestra aplicación, pero para ello lo vamos a hacer basándonos en datos, para validar y ver realmente qué funcionalidades y aspectos importantes debería tener nuestra aplicación. Para hacer esto tendríamos que saltar a NotebookLM, siendo esta aplicación de aquí, que junto con todas te dejaré el enlace abajo en la descripción. Y ahora desde aquí lo que vamos a poder hacer va a ser empezar nuestra investigación sobre la aplicación que queramos crear. Para ello se me ocurrió, ¿por qué no?, de crear una aplicación que ayude a las personas a mantener con constancia todos sus entrenamientos deportivos. Yo no sé a ti, pero a mí me cuesta bastante y últimamente estoy fallando mucho. Por lo que quiero crear una aplicación que cuente con diferentes funcionalidades que ayude tanto a la persona que quiera empezar a entrenar como incluso a motivar a la persona que ya haya empezado a hacer sus entrenamientos. Y para hacer esto bien, primero tenemos que empezar con la investigación. Para ello yo voy a estar utilizando este primer prompt, que por cierto te lo voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo demás prompt que estaremos utilizando a lo largo de este vídeo. En este primero lo que yo le voy a pedir va a ser una investigación con tres principales pilares. Por un lado, que me investigue estudios científicos sobre la adherencia al entrenamiento, cómo se deben de estructurar las rutinas, cómo podemos mantenerlo con constancia y cómo podríamos seguir avanzando para aquellos que ya estén entrenando. Luego, en segundo lugar, le pido también que analice aquellas aplicaciones que ya tengan éxito relacionadas con el sector fitness, pero por último le pido algo muy importante, que son las necesidades reales de los usuarios que están dejando por los foros y comentarios de otras plataformas discutiendo sobre funcionalidades que a día de hoy no existen pero que nuestra aplicación podría tener. De aquí ten en cuenta que todo lo que ves subrayado en amarillo son variables que tú puedes modificar por alguna aplicación de cualquier otra cosa. Pero yo, sin embargo, como lo voy a dejar así, voy a copiar todo, lo voy a pegar en NotebookLM y ahora donde pone Fast Research yo lo voy a cambiar a Deep Research, ya que queremos hacer una investigación profunda de todo esto. Le doy a enviar y nada, un par de minutos más tarde ya tendré integrado más de 20 fuentes de información e incluso desde aquí, en el primer resultado, voy a tener toda la investigación profunda que nos ha hecho la inteligencia artificial basándose en todas esas fuentes de información. Y ahora con este cuaderno pues sería como si tuviésemos a un equipo de profesionales que sabe realmente mucho sobre este sector, ya sea por el apartado de estudios científicos sobre cómo hacer deporte, investigadores de mercados que conocen qué aplicaciones funcionan mejor, o incluso grupos que han encuestado a personas que realmente exigen funcionalidades que aún no existen. Y es que si yo cierro aquí, podemos ver todo, desde reseñas en Reddit de aplicaciones, otras aplicaciones directamente, artículos científicos y demás información. Así que ahora con todo esto lo que vamos a hacer va a ser empezar a crear nuestro prototipo. Y para ello vamos a empezar creando los requerimientos. Para hacer esto vamos a clicar en reportes. Y una vez estamos aquí dentro vamos a clicar en crear el nuestro propio. Y desde aquí le vamos a pedir que nos estructure toda la información para crear nuestro prototipo. Para ello, sobre el documento que te voy a dejar, yo voy a copiar este prompt de aquí, en donde básicamente le digo que de todas esas fuentes me genere las funcionalidades que debe tener mi aplicación llamada, en este caso FitNavi, para que se posicione como líder. Y que con ello pues que haga esta tarea, en donde básicamente genere un informe para un diseñador web para que haga todo este prototipo. Por lo que copiando esto y pegándolo en NotebookLM, si le doy a generar, pues unos 5 minutos más tarde ya tendríamos un informe completo sobre el diseño y funcionalidad de nuestra aplicación, que como puedes ver por aquí tiene un montón de detalle. Así que con esto estaríamos listos para saltar a Stitch, siendo esta plataforma de aquí que trae muchas novedades, entre ellas que ya está utilizando el modelo de Gemini 3 Pro y algunas otras cosas más que te estaré mostrando en breve. Desde aquí ten en cuenta que tú puedes diseñar directamente tanto una aplicación directamente para móvil, que sea en vertical, o en mi caso una para web, para que realmente valga tanto para dispositivos ordenador como incluso para móviles. Así que como yo voy a crear una aplicación web, me voy a ir a NotebookLM para copiar
todo el informe que nos ha hecho previamente con los requisitos y pegándolo desde aquí ya tendríamos todo eso añadido. Como puedes ver, realmente no elimina nada porque tenemos una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens. Así que ya con todos los requisitos voy a clicar en enviar y ya por aquí, habiéndose bebido todo Gemini 3, realmente lo empezaría a trabajar. Y efectivamente, unos 7 minutos más tarde, fíjate que tenemos al primer intento, ya que me puedo encontrar desde aquí una primera página donde estaría preguntando al usuario por sus objetivos, luego me aparecería también un apartado de entrenamiento con su contador y tipo de ejercicio, también aparecería un apartado en donde tendría todas las analíticas importantes a tener en cuenta de los avances que está haciendo la persona, y no solo eso, sino que también ha añadido funcionalidades como un apartado de logro para que realmente pueda mantener su constancia e incluso otra pantalla con toda la comunidad con la que podría interactuar y que entre ellos se desafíen para seguir avanzando de una forma más divertida. Y sí, con esto, fíjate lo que hemos conseguido. Con la información de valor de NotebookLM se lo hemos pasado a Stitch y realmente es como si ya tuviésemos a dos personas encargadas, una por toda la parte de investigación y otra del diseño web, que realmente lo ha hecho genial. Lo mejor de esto es que yo además todas estas pantallas que estás viendo por aquí, más allá de verlas en formato imagen de una en una, yo podría ahora seleccionarlas todas, clicar en generar y ahora en este botón de prototipa. Le voy a dar un clic y nada, poquito más tarde me ha generado este prototipo de aquí, así que le voy a dar un poco de zoom y si ahora clico en el botón de interactuar, pues desde aquí me diría que ya esto sería funcional. Así que si yo ahora, por ejemplo, clico en siguiente, pues puedo ver que ya podría ver todo el apartado analítico. En el apartado de entrenar también podría ver diferente información con la que yo voy a poder interactuar, al igual que los logros y en la comunidad que tenemos por aquí. Además de todos los elementos, yo también lo voy a poder ir modificando. Y es que fíjate, ya no solamente estamos hablando que hemos creado los diseños en formato imagen, sino que realmente tendríamos un prototipo totalmente funcional para empezar a pasarlo a una aplicación realmente funcional que estaremos viendo en los próximos pasos. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar a crear nuestros propios activos digitales de verdad, pero es importante que una vez los empieces a crear, estos tengan visibilidad. Por ello, te quiero presentar este kit de aquí, que te ayudará a saber dominar el futuro de las búsquedas con inteligencia artificial. En esta guía tendrás todo lo necesario para conocer más sobre la visibilidad de los modelos de inteligencia artificial, cómo generar contenido optimizado para los LLM. Y es que de una forma práctica y sencilla accederás a un checklist con los aspectos claves para salir los resultados de la inteligencia artificial, conociendo así la estructura correcta, cómo debería ser el contenido y demás. Personalmente me gustó mucho esta hoja de cálculo, que actúa como un centro de control de visibilidad para los LLM, pero con lo que más me quedo son con los 14 prompts, listos para copiar y pegar para ser óptimos en aspectos como la planificación, estrategia o medición. Que sepas que vas a poder acceder a todo esto de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a estos recursos elaborados por Hashpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. En este segundo bloque vamos a ver cómo el prototipo que hemos hecho anteriormente lo vamos a poder convertir en una aplicación totalmente funcional. Para hacer esto posible vamos a volver a donde teníamos nuestro prototipo y ahora voy a clicar aquí en parar interacción, ya que realmente vamos a querer exportar todo esto para la inteligencia artificial para que realmente nos haga algo exactamente igual de lo que teníamos aquí diseñado, que realmente tiene un diseño muy profesional. Así que ahora lo que tenemos que hacer sobre el prototipo sería clicar en More y ahora vamos a clicar en Exportar. Una vez la hayamos dado, fíjate que nos aparecen diferentes opciones, pero la que yo te recomiendo, que es la más fácil, sería la de Google AI Studio. Aquí además le podrías añadir un prompt, pero esto lo vas a poder modificar luego, así que yo lo voy a dejar tal y como está. Voy a clicar ahora en With Google AI Studio y al hacerlo automáticamente nos redirigirá a Google AI Studio para empezar a construir nuestra aplicación. Ten en cuenta que aquí deberías de esperar al menos un minuto porque puede ser que tarde un poco en pasar los diferentes archivos de nuestro prototipo. En este caso estaría en formato HTML, así que como ya lo tenemos estaría todo listo. No obstante, ten en cuenta que desde aquí podrías añadir otras cosas. Yo, por ejemplo, le puedo decir algún cambio antes de esto, como por ejemplo que ponga el menú que estaba arriba en el apartado lateral, ya que realmente vas a poder ver que desde aquí lo vamos a poder también iterar, y además de esto también le podríamos añadir funcionalidades de inteligencia artificial. Y es que ahora imagina que yo quisiera añadir una especie de coach virtual de inteligencia artificial que sigan a los usuarios que utilicen esta aplicación. Pues hacer esto sería tan fácil como buscar desde aquí esa opción, que aquí en este caso yo tendría esta de AI Powered Chatbot, así que lo voy a seleccionar y ya con esta aplicación pues realmente voy a tener un chatbot que va a tener en cuenta todo el contexto de la aplicación para poder ofrecer un valor añadido. Aparte de esto, ten en cuenta que también podrás añadir otras cosas, como que genere imágenes o incluso, lo que me parece más interesante, darle habilidades de que pueda analizar imágenes
y vídeos para que realmente las personas a través de ese chatbot puedan enviarles fotos de cómo hacen los ejercicios y que la inteligencia artificial les corrija. Además de eso, ten en cuenta que podrías añadir otras cosas, pero yo lo voy a estar dejando así. Así que teniendo seleccionado el modelo de Gemini 3 Pro, voy a clicar en Build y nada, después de unos minutos y algunas interacciones ya lo tendría por aquí funcional. Ten en cuenta que probablemente la primera entrega que te dé Google AI Studio sea sin más el HTML que has visto previamente en Stitch, es decir, algo visual pero que no es nada funcional. Así que desde el apartado izquierdo de aquí tú tendrías que ir iterando para que vaya añadiendo las diferentes funcionalidades hasta que realmente tenga el comportamiento que tú quieras. Otra de las cosas que pueden pasar es que algunas de las páginas no aparezcan igual. Y para ello, fíjate como yo desde esta interacción le he dicho que el apartado analítico debería parecerse igual al código que le he especificado desde aquí, ya que realmente lo vamos a poder forzar. Porque en el caso que a ti te pasara esto también, ten en cuenta que desde Stitch tú vas a tener también todas las páginas desde aquí. Así que ahora imagina que realmente toda la parte analítico no la ha hecho bien. Y es que desde esa pantalla, si tú clicas en el botón derecho, vas a tener una opción de copiar como. Así que yo te recomiendo que copies tanto el código, que sería el HTML, o incluso la imagen, pudiéndole pegar las dos cosas para forzar que realmente sea exactamente igual que la pantalla en el caso de que con las iteraciones haya modificado algún aspecto visual. Bien, yo es así como lo he hecho, así que para poderlo bien voy a clicar aquí en Full Screen y fíjate el comportamiento que tendría ahora. Ya que si yo ahora clico en Empezar ahora, tendría por aquí diferentes objetivos, que yo por ejemplo si selecciono fuerza y ahora relleno algunos datos más, como por ejemplo, hombre de 40 años que pesa 75 kilos y mide 175 centímetros, al clicar en siguiente me pregunta por cuál es la frecuencia del entrenamiento, voy a seleccionar 4 y ahora me pregunta por un nombre de usuario, así que voy a seleccionar por aquí Alex Javi y voy a clicar ahora en finalizar configuración. Desde aquí ahora me estaría diciendo que por inteligencia artificial estaría creando un plan y desde aquí fíjate cómo tenemos una pantalla exactamente igual que como teníamos en el prototipo de Stitch, solo que aquí lo tendríamos totalmente funcional. Aquí nos aparecen datos como el volumen total, el peso que tenemos actualmente, cuál es el tiempo de actividad que hemos tenido a lo largo de la semana e incluso la frecuencia. Y fíjate cómo en el apartado aquí arriba tendríamos semana, mes y años. Si yo clico por ejemplo en mes, pues ya automáticamente se me actualizarían todos los datos acorde al histórico que podríamos tener con esta aplicación. También nos aparece una progresión de carga, ejercicios que podríamos realizar, que luego vemos esa parte, la consistencia a lo largo del mes y unas principales métricas en este apartado de abajo de los pesos que estamos moviendo. Si yo ahora me voy por ejemplo a la parte de rutina, pues me puedo encontrar con un montón de rutinas por aquí. Ten en cuenta que a mí me apareció en torno a 4, pero iterándole le dije que me hiciera en torno a 20. Y si yo entrara por ejemplo en cualquier rutina, como por ejemplo esta de aquí de empujar al iniciar, pues ya me empezaría por aquí a tener un contador desde el cual yo voy a poder ir haciendo cada uno de los ejercicios que estás viendo por aquí y además cada uno de estos ejercicios yo puedo modificar por ejemplo el peso. Imagina que yo he movido 85 kilos, pues pongo 85, pongo desde aquí las repeticiones que he hecho, le doy al check y de esa forma pues podríamos ir guardando todo el progreso histórico de ejercicio que hayamos hecho. Aparte del tema de las rutinas, fíjate que también le iteré de que aquí arriba a la derecha me dejase añadir rutinas personalizadas. Y es que si yo por ejemplo aquí pongo cuerpo completo y le añadiese una descripción y desde aquí le pusiese a los diferentes ejercicios tanto en peso como en repeticiones, al clicar en añadir ejercicio y luego en crear rutina, pues ya por aquí abajo nos va a aparecer la rutina nuestra que hemos hecho personalizada para que realmente también podamos hacer cosas que no nos haya hecho la inteligencia artificial. Más allá de esto, también tenemos un apartado de logro, que como puedes ver sería un sistema gamificado para seguir los entrenamientos, el apartado de comunidad, que también teníamos en nuestro diseño de la aplicación, que aquí de hecho si yo pongo por ejemplo hola y le doy a publicar, pues como puedes ver también aparecería por aquí. Junto a esto también tendríamos un calendario con los principales puntos importantes a tener en cuenta para nuestra vida saludable y por último un apartado de configuración que por probar le voy a cambiar el nombre a simplemente Academia Artificial para que cuando yo guarde los cambios pues pueda ver que realmente estaría teniendo en cuenta todos los cambios de la configuración. Y sé que con esto realmente estaríamos añadiendo a nuestro equipo a un desarrollador que estaría disponible todo el tiempo para nosotros para hacer real todas estas ideas y prototipos que hemos trabajado en los pasos anteriores. Y ahora, con esto, ten en cuenta que lo vamos a poder incluso escalar más, ya que si volvemos a la aplicación, ten en cuenta, aunque no te lo he dicho antes, también tenemos por aquí inteligencia artificial, en este caso llamado como Coach y Navi, desde el cual vamos a poder interactuar. Yo si le digo hola, se va a conectar a la API de Gemini para empezar a darnos rutinas o ayuda con lo que necesitemos. E incluso fíjate que podemos añadirle aquí imágenes y vídeos para que nos corrija el cómo hacemos los ejercicios o cualquier ayuda que necesitemos. Pero no solamente podemos añadirle función a la inteligencia artificial desde aquí, sino que realmente vamos a poder combinarlo con otra plataforma para poder escalar de forma seria esta aplicación. Para ello tenemos que saltar a Google Antigravity, siendo esta herramienta de aquí gratuita por parte de Google, que te la vas a encontrar disponible tanto en Mac, Windows
Windows o Linux. Desde aquí ten en cuenta que vamos a estar frente a una herramienta profesional para desarrolladores, pero realmente desde ahí vamos a poder hacer uso de agentes de inteligencia artificial que facilitan todo tanto que una persona como yo, que no soy desarrollador, pueda hacer lo siguiente. Y es que si nosotros saltamos a Google Antigravity, ten en cuenta que vamos a poder abrir el proyecto que hemos hecho en Google AI Studio para poder añadirle funcionalidades avanzadas. De aquí ten en cuenta que tenga que integrar una aplicación, más allá de desarrollar aplicaciones, es capaz de hacer otras muchas cosas más, cosa de la que ya estuve hablando en todo detalle en este vídeo de aquí. Así que cuando ya lo tengas instalado y hayas iniciado sesión con tu cuenta, todo lo que tenemos que hacer sería traernos el proyecto de Google AI Studio. Para ello, volviendo a Google AI Studio, voy a minimizar este apartado de aquí y ten en cuenta que desde aquí vas a tener diferentes opciones. Una de ellas sería, por ejemplo, subirlo a GitHub, cosa que yo he hecho previamente, ya que realmente teniéndolo en esa nube tú vas a poder luego conectar tanto Google Antigravity como otras aplicaciones que estaremos utilizando luego. Este sería el método más sencillo, aunque en mi caso no sé por qué a la hora de iterar me salía algún error más. Así que otra de las opciones que también podrías hacer sería clicar directamente en este apartado de descargar aplicación y al darle un clic pues ya automáticamente lo vas a tener en tu dispositivo. Y si le das un doble clic para descomprimir este archivo zip, pues ya te encontrarías una carpeta como esta de aquí en donde tendrías todo el proyecto listo para seguir trabajándolo en Antigravity. Así que desde Google Antigravity lo que podrías hacer sería clicar en Open Folder, seleccionas esa carpeta del proyecto y al clicar en abrir ya tendrías desde aquí el proyecto abierto con todos los archivos tal y como estás viendo por aquí. Y ahora tendrías que tener en cuenta dos puntos clave. El primero es que sobre este archivo de .env tengas por aquí todas las variables y APIs que estés utilizando. Yo aquí, por ejemplo, como estoy utilizando Gemini por el chatbot que hemos visto antes, se lo acabaría de poner aquí como Gemini /API/key y la API que la acabaría de crear directamente en Google AI Studio clicando en este apartado de Get API Key, que aquí de hecho clicando en crear nueva clave API y darle un nombre ya podrías copiarla y pegarla en ese apartado. Y una vez tengamos eso, pues ya podemos seguir iterando. Para ello vamos a subir el nivel añadiéndole todo un backend por detrás que se cargue tanto de guardar el historial, por ejemplo, de entrenamientos personalizados que haga la persona, como incluso un sistema de inicio de sesión y registro para que puedan utilizarla solamente personas registradas. Y hacer esto ahora desde Google Antigravity es más fácil que nunca, ya que si volvemos a la aplicación, fíjate que más allá de tener por aquí un chatbot como en Google AI Studio desde el cual vamos a poder seguir iterando, nosotros también tenemos, si clicamos en este apartado de los tres puntitos, una opción llamada MCP Server. Si le damos un clic, fíjate que tenemos un montón de MCPs. Ten en cuenta que esto básicamente lo que ayuda es a interconectar herramientas con modelos de inteligencia artificial para que se comuniquen entre sí. Así que yo ahora desde Google Antigravity podría elegir MCPs por ejemplo, para añadir pasarelas de pago Stripe. Podría añadir también a golpe de un clic que añada otras pasarelas de pago como por ejemplo PayPal, que lo conecte por ejemplo a Perplexity. O incluso que se conecte con aplicaciones como Supabase, que son encargadas de poder hacer todo el backend por detrás de nuestra aplicación. Así que yo voy a clicar en esta y una vez la abramos te va a aparecer por aquí un botón de instalar. Yo en este caso ya la tengo habilitada porque la he instalado previamente, pero ten en cuenta que tú tendrías simplemente que instalarlo desde aquí y al copiar tu clave, que también te la va a dar la plataforma una vez te crees una cuenta, pues ya lo tendrías sincronizado directamente desde tu proyecto de Google Antigravity. Ten en cuenta también que desde la plataforma de Supabase te crees un proyecto. Gratuitamente puedes crear hasta 2. Y para hacer esto simplemente tendrías que clicar aquí arriba en el nombre del proyecto en el que estés y si le das a nuevo proyecto, desde aquí simplemente tendrías que poner el nombre de tu proyecto, una contraseña, seleccionas una región que esté lo más cercana posible a donde tú estés viviendo, en mi caso sería Europa, y le darías a crear nuevo proyecto. En mi caso ya tengo uno creado llamado FitNavi, así que teniendo ya este nombre, todo lo que tendría que hacer sería volverme a Google Antigravity, clico en atrás para volver al apartado de la gente. Y desde aquí, como ya tengo el MCP de Supabase integrado, sería tan fácil como hacer lo siguiente. Para ello te recomiendo que utilices el modo fast, ya que es una tarea concreta, y tú tendrías que poner aquí el símbolo de @, seleccionar MCP Server, seleccionas el que has instalado, en este caso Supabase, y una vez lo tengas aquí integrado, ya Google Antigravity no solamente va a ser capaz de hacer cambios directamente a la aplicación, sino también sobre la herramienta de Supabase. Así que ahora simplemente yo le voy a decir que me integre Supabase para añadir un login y un registro a nuestra aplicación, y que también me añada una pequeña base de datos para que se puedan guardar las rutinas creadas de formas personalizadas por el usuario. Aquí además le especifico que el nombre del proyecto de Supabase es FitNavi, ya que así lo nombré en Supabase, y teniendo eso, si clico en enviar, pues ya poquito más tarde me estaré diciendo por aquí que ha integrado todo, diciéndome que por un lado ha creado el proyecto en Supabase, poniendo también en este archivo .env todas las claves para que esto esté conectado. En segundo lugar me ha añadido esa funcionalidad de autentificación y en tercer lugar también ha añadido una base de datos
para poder guardar todas las rutinas. Si yo ahora intento acceder a la aplicación, fíjate que me aparece, porque tendría un inicio de sesión perfectamente integrado y voy a poner cualquier correo random y una contraseña a ver si me deja entrar. Como por ejemplo este email que no lo he registrado, voy a clicar en iniciar sesión y me dice que no, que las credenciales son incorrectas. Así que ahora voy a clicar en regístrate, voy a seleccionar ese mismo email y esa misma contraseña, voy a clicar en registrarme, desde aquí parece que me ha enviado algo y efectivamente acabo de recibir un email por parte de Supabase para confirmar mi email, así que le voy a dar a confirmar email y ahora si clico en empezar ahora, pues ya sí que me deja iniciar sesión. Y de hecho si vuelvo a la página de atrás y clico en iniciar sesión con estas mismas credenciales, al darle un clic, pues ya me aparecería que efectivamente la puedo utilizar. Y aquí tendríamos este registro creado. De hecho, para comprobar si esto es real, me he venido a Supabase, voy a clicar en la parte de autentificación y fíjate cómo tengo ahora un registro llamado alejandrounaconsulta@gmail.com, que es el que acabo de crear, donde me pondría cuándo se ha creado la cuenta y cómo se ha verificado, que en este caso sería por email, así que es correcto. Y además, más allá del apartado de autentificación, pues también tendría otra base de datos que si yo le doy un clic, pues voy a poder ver que me ha añadido una tabla de rutinas para que los usuarios cuando le den a guardar, me aparezca por aquí todo guardado en una nube para que nunca se pierda y que realmente tengamos algo por detrás funcional. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando de crear una aplicación atractiva, sino que realmente vamos a poder añadirle funcionalidades por detrás, tanto autentificación, pasarelas de pago, bases de datos o lo que necesitemos, integrándolo de forma fácilmente a través de los MCP. No solo esto, sino que también podemos seguir iterando. Y es que si yo me vuelvo sobre el proyecto de Google Antigravity, yo le puedo seguir pidiendo desde aquí cambios, como por ejemplo que me cree una página de venta que me aparezca antes de iniciar la aplicación. Esta debe tener la misma imagen de marca, lleno de animaciones, CTAs y que luzca atractiva y profesional al igual que la aplicación. Aquí yo sí que te recomendaría que cambies el modo Fast al modo Planning para que realmente haga una planificación completa sobre cómo debería integrar todo esto, ya que realmente sería como otra especie de proyecto distinto. Así que le voy a dar a enviar y 10 minutos más tarde aproximadamente me diría que ha seguido una lista de tareas, que si le doy un clic voy a poder ver que ha seguido una planificación como la que ves por aquí y por último pues me dice que tras varios comandos y varios aspectos desarrollados pues ya lo tendríamos creado. Y para ver si esto es verdad, acabaría de abrir nuevamente la aplicación y fíjate qué página tenemos que pone entrena con inteligencia artificial, todo perfectamente integrado. Desde aquí incluso le podríamos añadir una imagen de preview, que esto se lo podríamos pasar, de una captura de la aplicación. También nos podría diferentes tipos de información y en definitiva pues tendríamos una página web lista de venta que realmente sigue en detalle toda la imagen de marca de nuestra aplicación. Ten en cuenta que además si yo clico en cualquier botón, como por ejemplo el de empieza gratis, pues automáticamente nos va a saltar a la aplicación y en el caso de que estemos logueados, pues ya podríamos continuar con toda la configuración para que realmente, si le damos a finalizar configuración, pues la inteligencia artificial nos configure todo para que podamos acceder y utilizarla. Y es que con esto ya no solamente hablamos de iterar a la aplicación, sino que realmente podemos construir un montón de activos alrededor para hacer de nuestra idea algo más profesional. Vamos a pasar ahora al último bloque donde estaremos comentando aspectos importantes como es la publicación en un servidor propio para que cualquier persona pueda utilizarla e incluso cómo este proyecto lo podríamos difundir. Para ello, antes de nada, ten en cuenta que yo he abierto la aplicación desde Google Antigravity simplemente preguntándole desde aquí que me la abra por mí, que eso lo puedes hacer directamente, u otra cosa que podrías hacer sería clicar en este apartado de arriba para desplegar el terminal y si le pones comandos como npm install y npm ramdev también lo podrías ejecutar, cosa que si no quieres poner comandos en el terminal también se lo puedes pedir a la gente y te la abrirá por ti. Bien, dicho esto, yo ya tengo guardada mi aplicación en mi escritorio, ya que todos los cambios que se han estado ejecutando lo tendría en mi ordenador. No obstante, nuevamente tú también podrías conectarlo a GitHub, que de hecho si ya lo tuvieses conectado, si clicas aquí vas a poder ir subiendo todas las actualizaciones que vayas haciendo desde aquí para tenerlo directamente en la nube, aunque en mi caso, como he trabajado en local, lo tendría todo sobre esta carpeta de descarga. Así que para poder publicarlo, lo primero que tendrías que hacer sería clicar en el botón derecho, ahora seleccionar comprimir y el nombre de la aplicación que tú hayas creado, y desde aquí ya empezaría a comprimirse. Una vez ya tú ya tengas este zip, pues desde un servicio de hosting, como por ejemplo el de Hostinger, podrías clicar en añadir este sitio web, clicas ahora la opción de app web de Node.js y ahora desde aquí nuevamente vas a tener dos opciones. Por un lado, continuar con GitHub. Esto sería en el caso que hayas trabajado con la nube GitHub, podrías seleccionar directamente el proyecto desde aquí, o en el caso que hayas trabajado local también podrías clicar en continuar para subir los archivos. Aquí nos empezarían a crear un servidor y una vez creado todo lo que tenemos que hacer sería clicar en subir, seleccionamos el zip que hemos comprimido previamente, lo abrimos y ya se empezaría por aquí a subir.
Una vez subido, le damos a continuar y ya por aquí nos va a reconocer cuál es el preajuste del marco. En mi caso es Vite, que eso está correcto, así que lo dejo exactamente igual. Todo lo que tendrías que cambiar realmente sería clicar en variables de entorno, así que le vamos a dar en añadir y desde aquí tendrías que importar todas las variables del archivo .env. Recuerda que esto lo tienes clicando en esta opción de explorador de archivos, clicando en .env y tendrías que copiar todas estas variables. En mi caso tendría tanto la de Gemini, porque estoy utilizando la inteligencia artificial de Google, como las dos que se me han añadido de Supabase, tanto para la autentificación como la base de datos. Y en definitiva, ten en cuenta que tú podrías tener también más en el caso que hayas interconectado otras tecnologías. Así que aquí todo lo que tendrías que hacer sería todo lo que esté en azul lo copias una por una y donde pone clave pondrías ese nombre azul y luego en valor tendrías que poner todo el código que hay justo después del igual. El igual lo tendrías que dejar sin copiar. Así que desde aquí pegaría ese valor y así sucesivamente le doy a añadir más para pegar las 3 claves. Una vez añadidas, si clicamos en implementar, ya nos aparecería un panel como este de aquí con un montón de información, pero lo más importante es que si clicamos en esta URL de aquí, pues sería la URL por la cual cualquier persona ahora va a poder acceder porque lo tenemos público en un servidor. Con esto ya tendríamos nuestra aplicación pública, pero ten en cuenta que también tienes otros métodos. Por ejemplo, podrías publicarlo en Firebase, directamente desde Google AI Studio o con un MCP que también lo tienes en Google Antigravity, simplemente lo instalas y lo dices que lo publique en su nube. Y otra opción también sería utilizar Google Cloud, es decir, la nube que tiene Google. Todos estos métodos que te estoy comentando ya entraríamos en temas más profesionales, así que aquí ten en cuenta que en cualquiera de ellas vas a tener un coste siempre y cuando lo quieras publicar de una forma profesional para que nuestra aplicación pueda soportar mucho tráfico. No obstante, si no lo quieres profesionalizar porque no lo vas a monetizar ni lo va a utilizar un equipo de personas, lo podrías mantener tanto en Google AI Studio o en tu ordenador y eso será totalmente gratuito junto a lo próximo que te estaré comentando, en donde estaríamos viendo cómo podemos hacer la difusión de nuestra aplicación. Para hacer esto, ten en cuenta que tenemos varios caminos. Por un lado, podemos incluso crear una presentación para presentarlo, por ejemplo, a inversores o una persona que podría ser nuestro socio potencial. Hacer esto sería tan fácil como venirnos a Gemini y desde aquí ponerle un prompt, como la de que me quiere una presentación para presentar nuestra aplicación llamada, aquí pondríamos su nombre, en mi caso FitNavi, a inversores reales. Desde aquí en Tools, clica al apartado Canvas para que te pueda crear la aplicación y en el apartado de adjuntar, tú podrías venir, por ejemplo, a Stitch, seleccionar el prototipo, clicar en los 3 puntos y ahora en descargar. Una vez descargado, nos podemos volver a Gemini, arrastrar ese prototipo y ya teniendo todo el contexto en nuestra aplicación, si clicamos en enviar, pues en apenas unos 5 minutos más tarde ya tendríamos una aplicación totalmente personalizada acorde a nuestra imagen de marca, que si le damos a siguiente vamos a poder ver un montón de información de valor y de hecho, como puedes ver, tenemos partes de nuestra propia aplicación que has traído y en definitiva un diseño que encaja perfectamente a la aplicación que hemos hecho previamente. Otra de las cosas que podemos hacer es crear nuestros propios activos para que nos guíe sobre aspectos como la difusión en el marketing, las ventas y otros aspectos más. Para ello, si volvemos a Gemini manteniendo el prototipo que hemos hecho en Stitch, nosotros desde el apartado prompt podríamos pegar este prompt que también te voy a dejar por el documento de abajo, en donde básicamente le digo que actúe como un equipo completo senior, donde quiero que me ayuden aspectos como el marketing, las ventas o incluso el negocio. Así que voy a añadir todo este prompt, que la verdad que es bastante extenso, y teniendo ya todo copiado, si lo pego aquí en Gemini, que realmente va a tener en cuenta todo el prompt por completo, activo nuevamente la funcionalidad Canvas y le doy a enviar, pues poquito más tarde nos podríamos encontrar con esta aplicación de aquí que nos estaría diciendo los puntos más importantes a tener en cuenta, qué aspectos deberíamos hacer de cara al lanzamiento, así como puntos importantes de cara al marketing, a todo el apartado financiero con diferentes calculadoras que deberíamos tener en cuenta e incluso plan de ejecución de negocio que nosotros podríamos tanto utilizar desde aquí como incluso añadir la funcionalidad de Gemini para que cuando le demos un clic pues toda la aplicación vaya generando contenido por inteligencia artificial conforme nosotros interactuemos con esta. Además, esto no acaba aquí, ya que Google ha lanzado nuevas herramientas para la difusión de proyectos profesionales. Y es que si nosotros saltamos a herramientas como Pomelli, que también tendrás abajo en la descripción, nos permiten crear un montón de contenidos para proyectos. Todo lo que tenemos que hacer sería clicar en Let's Get Started y desde aquí, si clicamos en Let's Go, ten en cuenta que todo lo que tenemos que hacer sería poner la URL de donde tengamos publicada ya sea la página web o la aplicación. En mi caso he utilizado este dominio temporal, así que lo voy a copiar, aunque ten en cuenta que también podrías poner algún otro dominio de pago, pero como yo la tengo ahí, la pego por aquí, le doy a continuar
Y ya esta inteligencia artificial va a navegar por mi sitio web y aplicación para poder extraer toda la imagen de marca. Apenas unos 5 segundos más tarde, porque realmente no tengo tampoco mucha información, me había extraído cuál sería la fuente, colores principales y otros aspectos como lo que representa valores de marca, así como un desglose de toda la imagen de marca. Y si le doy a que esto se ve bien, pues ya se me estaría creando por aquí diferentes contenidos que podríamos utilizar tanto en las redes sociales como en anuncios de pago. Aquí de hecho, si no nos gustase lo que nos ha hecho ya, podríamos crear desde aquí otras cosas, como por ejemplo contenido para redes sociales en español, pero yo manteniendo lo que ya me ha hecho, fíjate que tendríamos diferentes diseños como este de aquí que nuevamente vamos a poder editar por completo, y ahora con una reciente actualización incluso lo podríamos animar al formato vídeo. Para ello, sobre cualquiera de estos diseños yo podría clicar en animar y también podría animarlo sin imágenes, simplemente clicándolo aquí. Poquito más tarde ya tendría creado esos vídeos y si por ejemplo le doy al primero, pues puedo ver que me habría animado ese vídeo con las letras y el CTA que le he puesto previamente. Y luego, por otro lado, tendría este otro vídeo aquí sin ningún tipo de letra, listo para que nosotros podamos editarlo y añadirle diferentes cosas para difundir la aplicación que hayamos hecho. Y es que con esto podemos hacer de todo para un proyecto real. El intentarlo nos da dos caminos, el éxito o un aprendizaje.